Sí, sí se puede ver. Para la próxima semana posiblemente vayamos a avanzar con 3 grupos. Yo ya les mencionaba que va a haber un día que tienen que llegar a la universidad y todo eso y posiblemente no vayamos a tener prácticas así como ahorita, sino que vamos a estar ahí en el anfiteatro y eso, entonces no vamos a poder alcanzar con los grupos que faltan. Estén listos 3 o 4 grupos, ¿ya? Qué bacán. Puedo preguntar qué mismo vamos a hacer. Vamos a sacar el cerebro a alguien. Vamos a sacar el cerebro que ustedes traen, entonces vamos a abrir, vamos a ubicar los ventrículos, el, este, los hemisferios, el cerebelo, el cuerpo calloso, todas esas cosas. Miss, una pregunta, ¿y Ujú. todos tenemos que ir o no es No, no, obligatorio? por grupos. Yo preferiría así como que son 3 horas. Podemos hacer como que, como es semana 7 8 podemos hacer como que dividirnos en 4 grupos. Entonces, 1 hora para un grupo, 1 hora para otro, y la siguiente semana 1 hora un grupo y otra hora otro grupo, así. No sé, y ver pues cómo nos vamos ubicando así. No, o sea, me refiero que igual todos tienen que ir. Lo que pasa es que yo no soy de Guayaquil. Ya bueno, los que no son de Guayaquil, o sea, pero igual tienen que traer el trabajo, pues. Es, así no sea la semana 7 tienen que llevarlo a la semana 8. Pero sí tiene que haber la forma de traer el cerebro conservado, pues. Ah, ok. Ujú. Ya, y el resto sí, preferible, o sea, igual quiero saber quiénes nomás van a llegar y vamos a distribuir así. A ver, son 3 horas, pues cierto, 1 hora y media sería o 1 hora, no sé. Tendremos que coordinar ahí con la presidenta a ver cómo vamos a dividir esos grupos para hacerlo en las semanas 7 y 8. Entonces, pequeños grupos para que vayan y no estar todos ahí concentrados en el anfiteatro. Ya, ahora sí, perdón, continúa el grupo 3. Disculpe, ¿se ven las diapositivas? Ahorita no, se quedó así la pantalla negra. Espera un momento que no sé por qué no sale. Ahí se ve. Tal vez dejen de compartir y vuelvan a compartir otra vez y ahí se carga nuevamente. A veces sí pasa eso. Creo que Ok. con ustedes me pasó, no, con el otro paralelo era que quería compartir las mías y no me aparecían para compartir. Me tocó compartir pantalla y así, estaba muy feo. Ahí se puede. Ahí sí, Sí, ahora sí. ponga pantalla completa igual. Me avisa si se ve. Sí. Sí, Ya. Bueno, buenos días, somos el grupo 3 y nuestro tema es alteraciones neurodegenerativas. a ver. Siguiente. mm, Bueno, espera que... no, no, ya vi, ya vi. Continúen, continúen. Ya. Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por ocasionar un daño selectivo a neuronas específicas del sistema nervioso. Estos trastornos habitualmente empeoran con el tiempo y no tienen cura. Pueden ser genéticos o causados por algún tumor o derrame cerebral. Siguiente. Perdón, doctora, tengo que activar el micrófono. Yo les hablaré de qué son los priones. Los priones son Ya los tienen que compartir. causantes... Ay, pero... Adi, no se ve la diapositiva. Ay, Dios mío. No quieren clases presenciales, yo sí.
A ver. Ya está. ¿Qué son los priones? Los priones son los que causan encefalopatías espongiformes transmisibles en una variedad de mamíferos. Y existen un gran grupo de enfermedades neurodegenerativas que veremos a continuación. Tenemos el síndrome de difusión cognitiva. Se refiere a un conjunto de cambios conductuales y cognitivos asociados en la mayoría de los casos a un trastorno neurodegenerativo, propio en animales de edad avanzada y que cursa durante un prolongado periodo de tiempo, 18 a 24 meses o mayor. Siguiente. Bueno, en los individuos que padecen este síndrome se observan depósitos de una proteína llamada B-amiloide, que forma placas neuríticas en el parénquima cerebral y depósitos vasculares que se sitúan en la leptomeninge y los vasos sanguíneos. Pese a que aún no se conoce de qué manera influye exactamente la acumulación de esta proteína en el cerebro, se le atribuyen propiedades neurotóxicas que comprometen la función neuronal, provocando la degeneración de la sinapsis, muerte neuronal y depresión de neurotransmisores. Retrocede, por favor. Bueno, respecto a la prevalencia, tenemos que esta prevalencia y la severidad del síndrome se ven incrementadas con la edad del paciente. Pese a que las razas de pequeño tamaño son más longevas, algunos estudios muestran que este tipo de razas no parece mostrar una mayor predisposición al padecimiento de este síndrome que las razas de morfotipos grande o mediano. Siguiente. Signos clínicos frecuentes. Los signos que acompañan al síndrome de difusión cognitiva incluyen déficit en una o más de las siguientes categorías. Estas categorías están representadas por el acrónimo DISHA. Desorientación, interacciones sociales alteradas, alteración del ciclo sueño-vigilia, alteración del aprendizaje y memoria, alteración de los niveles de actividad y aumento del nivel de ansiedad. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad es muy extenso. Cualquier condición dolorosa o incómoda puede dar lugar al aumento de la irritabilidad o el miedo del animal a ser manejado. El fallo de distintos órganos, la presencia de tumores, enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes y la disminución de la percepción sensorial son comunes en el envejecimiento y pueden tener grandes efectos sobre el comportamiento. Por todo ello, ante un paciente con un posible síndrome, se debe llevar a cabo las siguientes pruebas para descartar otras posibles causas orgánicas, como son la anamnesis exhaustiva, que se refiere a la historia clínica del paciente, la exploración física y neurológica del animal, pruebas de laboratorio como hemograma, perfil bioquímico, urianálisis y otras pruebas como radiografía, ecografía o pruebas de imagen. Siguiente. Tenemos tres tipos de pruebas diagnósticas: cuestionario, test y diagnóstico por imagen. Los cuestionarios son muy útiles a la hora de valorar la existencia de signos compatibles con el síndrome de difusión cognitiva. Pueden ser utilizados para identificar problemas que probablemente los dueños no mencionarían a sus veterinarios, bien porque los consideran irrelevantes o como parte normal del envejecimiento de su mascota. En los test tenemos los cognitivos y los no cognitivos. Y el diagnóstico por imagen, donde se encuentra la tomografía computarizada, resonancia magnética y tomografía por emisión de fotón único. Estrategia de tratamiento. Bueno, no existe específicamente un tratamiento curativo para este síndrome. Sin embargo, existen varias estrategias que pueden mejorar la calidad de vida del animal y enlentecer la progresión de la enfermedad. Se busca frenar el avance del daño neuronal y muerte celular y aliviar los síntomas clínicos. Se puede optar por la interacción de terapia combinada que incluye pautas de comportamiento, fármacos, nutracéuticos y dietas especiales.
Ahora tenemos lipofuscinosis neuronal ceroide. Bueno, esto es el término usado para las enfermedades neurodegenerativas debidas a una acumulación excesiva de lipoproteínas en el tejido, especialmente lipofuscina. Estos son productos serosos del desecho de metabolismo celular que se depositan en la piel, músculos, células nerviosas, retina y muchos otros tejidos. El daño asociado a la retina puede llevar a la ceguera, mientras que el almacenamiento de las lipofusinas ceroides en las células nerviosas afecta su función y produce una degeneración progresiva del sistema nervioso. Siguiente. Bueno, se ha observado en las distintas razas caninas que pueden visualizar, también en vacas, ovejas y ratones. Los síntomas. Los primeros síntomas se observan a los 15 meses. Son muy variables según los individuos, pero la neurodegeneración avanza con la edad. Se desarrollan trastornos anormales psicológicos y de ataxia, y también se encuentran la demencia, agresividad, agitación, hiperactividad, ataques epilépticos y pérdida de visión. Quienes lo padecen no sobreviven más de 2 años y no existe tratamiento para esta enfermedad. Y por último tenemos la amiotrofia cerebral. Bueno, es una enfermedad con base genética caracterizada por la degeneración prematura de neuronas del cerebro debido a un defecto metabólico intrínseco e implica la pérdida de neuronas de Purkinje. Siguiente. Hola, ¿se me escucha? Sí, Angie. Allá. Bueno, tenemos la clasificación de esta enfermedad según el periodo en el que se empiezan a degenerar las células. Ahí se le cortó. Bueno, ahí, Y ahí sí. ya. Estas células estas células de Purkinje completan su maduración durante la gestación. Pueden comenzar a degenerarse antes o después del nacimiento. En función de esto, podemos distinguir dos tipos de amiotrofia: la cerebelosa prenatal y la cerebelosa postnatal. En la cerebelosa prenatal, los animales afectados presentan los signos clínicos desde el nacimiento o cuando comienzan a deambular, mientras que en la cerebelosa postnatal, los signos aparecen de manera progresiva. Siguiente. Bueno, y especies afectadas tenemos caninos, felinos, bovinos, equinos, cerdo y los pingüinos de Magallanes. Sintomatología. Bueno, la sintomatología, en la sintomatología tenemos la ataxia, que se refiere a la imprecisión en la velocidad, fuerza y distancia en los movimientos, especialmente las extremidades anteriores. Temblores de cabeza, dismetría, que es cuando se excede o es corto en sus movimientos, y la disdiadococinesia, que es la incapacidad para realizar movimientos alternativos. Diagnóstico: requiere la realización de pruebas histológicas de una muestra de tejido cerebral. También se puede realizar este tipo de diagnóstico midiendo el tamaño del cerebro. Alteraciones. Las alteraciones macroscópicas son variables, según la cronicidad del cuadro. En pacientes con evoluciones cortas no se aprecian anomalías o son muy leves. Solo en pacientes con cursos prolongados, la necropsia revela una disminución del tamaño cerebral, con atenuación de las circunvoluciones y acentuación de surcos. Las alteraciones significativas ocurren a nivel microscópico.
Los animales afectados revelan una pérdida generalizada de células de Purkinje, como ya lo mencioné, y de neuronas granulares, visible en forma de adelgazamiento de la capa granular. Y esta enfermedad no tiene tratamiento. Gracias. Muy bien, ¿Me Iñiguez. escuchan? Sí. Miller, sí. Ahí me toca. ¡Ay, Lixi! Ya. Mielopatía canina. Ya, siguiente. Ya. Esta es una enfermedad neurodegenerativa de comienzo tardío. Siempre va a suceder en lo que son la raza de pastores alemanes, pero hay ciertas razas que también son afectadas, como los bulldog, los pitbull. Se manifiesta como un desorden medular en los perros adultos, más en los adultos y empieza desde los 3 años para adelante. La etiología de esta enfermedad es la causa todavía no se la va a encontrar, o sea, se encuentra desconocida. Hay varias hipótesis, pero ninguna ha demostrado una evidencia científica confiable. Estas hipótesis van desde la más fiable, que había la deficiencia nutricional y problemas degenerativos y mecanismo autoinmune. Los síntomas clínicos que se presentan empieza con la ataxia, que significa el deterioro en el equilibrio o la coordinación debido a los daños del cerebro. Como podemos observar en esta imagen, ya lo que es el perrito, ya en la parte del tren del Lembour, empieza ya a disminuir, o sea, la coordinación. Y en esa parte ya el perrito no puede moverse. La otra es la falta de coordinación, es mucho más evidente en la parálisis, como estamos observando en la imagen. Este aspecto permite al médico avanzar hacia una sospecha de mielopatía degenerativa, pero hay con ciertos exámenes, hay un examen que se llama mielografía, que a través de, ¿puedes pasar lo siguiente? Ya, ese examen, a través de mielografía, nosotros podemos detectar si es neurodegenerativa o degenerativa. También la ausencia de una respuesta dolorosa a la palpación de la columna vertebral y el conjunto de factores tales como respuesta significante al tratamiento con AINES, que significa tratamiento con antiinflamatorio no esteroides, o con los corticosteroides, que eso significa tratamiento con hormonas que producen glándulas adrenales. Cuando hablamos de neuropatología de esta enfermedad, se extienden a la sustancia blanca de la médula espinal. Esto pueden afectar todo el hueso, como estamos viendo ahí en la imagen. Esto empieza a un periodo de 6 a 36 meses y ya de poco a poco el perrito va deteriorándose en esa parte. El diagnóstico lo podemos ver a través de una meliografía, que es un examen por imagen que involucra la introducción de una aguja espinal en el conducto raquídeo y por rayos X, como podemos observar ahorita en la imagen. El tratamiento para esta enfermedad, pueden seguir, por favor. El tratamiento en esta enfermedad no hay, o sea, no tenemos cura, solamente tenemos que esperar la autorización del paciente, o sea, del propietario, para que podamos eutanasiar al paciente. Siguiente. 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 Y esos son tratamientos que se pueden hacer, pero igualmente no es que tengamos una cura, sino que son ciertos tratamientos nada más. Siguiente. Ya, la otra es la enfermedad del desgaste crónico, que con sus siglas en inglés podría ser CWD. ¿Sí? Esta enfermedad crónica o EDS, que es por sus siglas en inglés, es una encefalopatía espongiforme transmitible que afecta a venados, ciervos y alces criados en rancho y crías libres en América del Norte. Esta etiología no ha sido completamente caracterizada. Sin embargo, la teoría apoyada por la mayoría de los científicos es que la enfermedad EET son causadas por proteínas llamadas priones. El mecanismo exacto de la transmisión no está clara. Sin embargo, la evidencia sugiere que la EDC crónica se transmite directamente de un animal a otro a través de la saliva, las heces o las orinas, la cual contienen priones. Y bueno, esa es una imagen que podemos ver ciertos ciervos que ya están empezando con la enfermedad, sus síntomas clínicos, como empieza esta enfermedad, es pérdida de peso progresiva, tropiezos, los temblores, falta de coordinación, expresiones faciales en blanco, o sea, sus pupilas, salivas excesivas y babeo,
pérdida del apetito, indicción excesiva, languidez, rechinación de dientes, postura normal de la cabeza y orejas caídas. Siguiente, Madre. Ya, ahí podemos ver una imagen más acerca de cómo es el síntoma clínico del paciente. Como les decía, la postura normal de la cabeza es lo que la sienta, lo que todo el cuerpo se le va para adelante y ya no tiene movilidad propia ni coordinación propia. La neuropatología de esta enfermedad se basa en los estudios de las necropsias, porque, o sea, no se lo puede hacer en animales vivos, todavía no hay un estudio breve para esta enfermedad, por eso a través de la necropsia, dadas las lecciones macroscópicas, se puede observar y se refleja perfectamente los signos clínicos. Las lesiones del sistema nervioso central observamos microscópicamente, recuerdan a otras encefalopatías espongiformes. El tratamiento, tampoco se conoce un tratamiento alguno de esta enfermedad y tampoco hay una vacuna como para el EDS. Siguiente. Siguiente. Ese venado, ¿de dónde le sacaron esa imagen? El venado que te juzga. Esa es de No una sé, película. la encontré. ¿Cuál? La que tenía la cabeza caída. Ajá. Y la otra también, pues la que tiene los ojos así blancos. La encontré tipo, ciervo, zombie. Tren a Ahí me Busan. salió. Así se llama la película. Ya. Ay, ya. Mielopatía felina. ¿Entiendes? Ya. Esta mielopatía felina, o sea, ya anterior se habló del canino, y esta también sucede en felino. Esta pasa también, o sea, hay ciertas explicaciones que dicen que la mielopatía felina pasa por un parásito, que es la Yardia. Es un trastorno medular provocado por por el parásito de la Yardia. En su forma adulta se aloja en las venas espinales de los gatos, provocando una hemorragia por su función que compromete la médula de manera variable. La etiología es poco lo que se sabe acerca de la patogénesis de la infección de la Yardia. O sea, se le llama infección GEA o infección de la Yardia. Se ha propuesto que los gatos domésticos son huéspedes accidentales y los pequeños felinos salvajes. Ya, los síntomas clínicos de esta enfermedad vienen a ser, se inicia con la caída de la cola, o sea, ya no tiene movilidad de la cola, ya no puede pasar bien parado, rectas como ellos lo suelen tener. El humor del gato se pone, si ya en sí son insoportables, se pone más insoportable. Atribuye a la disminución del tono muscular de los músculos de la cola, o sea, el músculo empieza a deteriorarse y empieza a hacerse más delgado. Ya, después de 1 o 3 meses de evolución se observa una ataxia marcada que evoluciona a una paraparesia moderada, que significa la disminución de la fuerza de los miembros anteriores. De anteriores a más frecuencia de inferiores a superiores y de superiores a inferiores, así como podemos ver en la imagen. Luego a graves lo podemos ver de 5 a 6 meses. Suelen tener ciertas marchas como conejos, o sea, ya no caminan bien estable como suelen ser, sino que ya empiezan a dar marchas como conejos. Luego de los 12 a 18 meses de evolución se observa una parapericia grave, casi no ambulatoria. Podemos encontrar una atrofia muscular severa, disminución o ausencia de reflejos espinales y en algunos casos atonía vesicular, que quiere decir falta de voluntad o energía para hacer cosas o reaccionar físicamente o moralmente ante algo. El diagnóstico se establece en una base de la historia clínica de la mielopatía crónica. Lentamente, esta enfermedad va lentamente, empieza con el hábitat de los gatos afectados. Por otra parte, si hubiera varios animales conviviendo, más de uno presenta algunos de estos síntomas clínicos. O sea, a veces afecta bastante lo que es en el ámbito. Puede reflejar grados variables de anormalidad ambulatoria de los miembros pelvianos, desde lactancia para paraplegia severa. La mielografía puede mostrar tumeraciones, que quiere decir hinchazón en esa parte. O sea, solamente se puede ver a través del examen de mielografía, como les había explicado anteriormente, que es una aguja que ingresa en la espina y empieza a tomar imagen como rayos X. Y el tratamiento en esta mielopatía, o sea, solamente se puede utilizar ivermectina, pero
cuando ya el gato empieza a presentar signos graves, es muy difícil de salir de este cuadro patológico. Por eso se recomienda a los pacientes que cuando ya el gatito empieza a tener estos síntomas, se le recomienda hacer una mielografía para poder saber de la enfermedad. Y bueno, y esto no hay tratamiento, sino que solamente tenemos que saber que el propietario tiene que nos autoriza para también hacer la eutanasia. Gracias. ¿De quién le toca? Madi, creo que tienes o no sé Sí, quién le toca. no se escucha nada. Me dijeron que lo tenía prendido. Interesante. Ya el proyecto. Ya. La enfermedad de Scrappy también es conocida como la encefalopatía espongiforme transmisible. El Scrappy es la tembladera en sí, y es un proceso neurodegenerativo progresivo que va afectando a las ovejas y cabras. En las especies afectadas podemos ver que se da en ovejas, cabras y muflones. De manera experimental se ha infectado a ratones, a hámsters, monos y una variedad de otros animales salvajes y de laboratorio. En la distribución geográfica podemos ver que esta enfermedad se ha dado por casi todo el mundo, pero se ha informado más en Europa, Oriente Medio, Japón, Canadá, Estados Unidos, Kenia, Sudáfrica, Colombia y ciertas partes de Asia. Se desconoce la situación de la enfermedad en muchos países debido a que existen ciertos programas de vigilancia. En la transmisión podemos ver que los animales infectados llevarán el prión de Scrappy durante toda la vida y pueden transmitir el agente incluso siendo portadores asintomáticos. En la mayoría de estos animales se dan infectados porque es por la madre, dado por la placenta o la gestación. Y también esta transmisión se puede dar por un contacto directo entre ovejas. El agente de Scrappy ha sido detectado en el sistema nervioso, en las glándulas salivales, en las amígdalas, los ganglios linfáticos, la membrana nigricante, el vaso, el ilion distal, el colon proximal y los músculos. En el ganado caprino, la transmisión no ha sido estudiada en todo detalle, pero la mayoría de las cabras infectadas cuentan con antecedentes de contacto con ovejas y probablemente fueron infectadas por un contacto con la placenta o secreciones nasales de esas ovejas. En el periodo de incubación, generalmente se da de entre 2 a 5 años en el ganado ovino y son poco frecuentes los casos en ovejas. Se han informado casos de Scrappy en cabras de entre 2 y 8 años de edad. El periodo de incubación de esta enfermedad en las cabras es menor a 3 años. Signos clínicos. Los síntomas de esta enfermedad son variables en el ganado ovino. Por lo general, los primeros síntomas están de la mano con el comportamiento. Las ovejas afectadas tienden a alejarse del rebaño y pueden quedarse o irse más adelante de este. Y a medida que la enfermedad va pasando y se va agravando, los animales van manifestando hiperexcitación y tienen un modo de andar inusual. También van un poco más deprisa y hacen saltos. También tienen una mirada perdida y con la cabeza bien alta. Otro síntoma también puede ser la ataxia, que la ataxia viene a ser la descoordinación del andar de los miembros. También presentan ceguera, temblores, incluso convulsiones.
Y es frecuente que se dé un prurito, que el prurito es una comezón intensa, y esto puede llevar a que este animal se frote y se mordisque su cuerpo. También presentan pérdida de peso y su vellón puede estar seco y quebradizo. También se puede modificar un comportamiento al beber y orinar. Y la mayoría de estos animales mueren entre 2 a 6 semanas, luego de que se manifestaron los primeros síntomas, aunque la muerte se puede dar luego de 6 meses. Encefalopatía espongiforme. Esto lo vamos a dividir en bovina y felina. Podemos empezar con la bovina, que la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como la enfermedad de la vaca loca, es una enfermedad neurológica degenerativa, progresiva, transmisible y mortal en el ganado bovino. Esto tiene un periodo de incubación estimado entre 4 a 6 años. El origen de esta encefalopatía se da en 1984 al sur del Reino Unido, en una vaca lechera que presentaba un comportamiento extraño y distinto al demás. Y en 1985 encontramos 9 vacas que sufrían del mismo cuadro clínico. Y al estudiar los cerebros de estos animales, se encontró que el encéfalo tenía histológicamente la apariencia de una esponja, que es lo que podemos ver aquí, que coincidía con los cerebros de los bovinos con Scrappy. Signos clínicos. Dado que entre el momento de la infección de un animal con el prión y la aparición de signos clínicos normalmente se da en un promedio entre 4 a 5 años, podemos encontrar los siguientes síntomas, que es un comportamiento nervioso o agresivo, depresión, hipersensibilidad al sonido y al tacto, posición anormal, descoordinación, que es la ataxia, pérdida de peso, disminución de la producción lechera. Para las medidas de control, tenemos una estrategia eficaz para prevenir la introducción o hacer frente a los casos de encefalopatía espongiforme bovina, las cuales comprenden en vigilancia específica de los casos de enfermedad clínica neurológica, transmisión en la notificación de casos de esta enfermedad, pruebas Támices en la faena de estas y un control de seguridad, teniendo como una eliminación del material específico más problemático que viene a ser el tejido cerebral o el espinal. Aquí podemos ver bovinos que fueron afectados por esta enfermedad. Encefalopatía espongiforme felina. La primera encefalopatía espongiforme felina fue descrita en un gato doméstico de Reino Unido en 1990, siendo la especie más afectada. Existieron casos de encefalopatías muy similares que han sido descritas a otras especies felinas salvajes, como en el puma, el chita, el ocelote y el tigre. Y todos estos casos se dieron durante la epidemia de la encefalopatía espongiforme bovina. Transmisión. Se cree que el prión de la encefalopatía espongiforme bovina se transmite a los felinos cuando estos ingieren carne contaminada del ganado bovino. Y los procesos de cocción y procesamiento de carnes no van a destruir este agente. En el periodo de incubación, todas las encefalopatías espongiformes contagiosas tienen un periodo de incubación durante meses o años. El periodo de incubación de la felina en los guepardos se calcula entre 4 años y medio y 8. No se ha podido determinar el periodo de incubación en gatos domésticos. Signos clínicos. En los gatos domésticos con esta enfermedad, los síntomas se dan gradualmente y por lo general los primeros signos se manifiestan como cambios en el comportamiento, suelen ser más agresivos, con una timidez inusual,
presentan ataxia en los miembros anteriores, no pueden tener una buena apreciación de su visibilidad, caminan más agazapados con una marcha hipermétrica. También se ha informado de que presentan un síntoma de las cabras que tenían la mirada perdida. También se ha informado de salivación excesiva, acicalamiento insuficiente, polifagia, que polifagia viene a ser el comer en exceso, que se abre más el apetito. Polidipsia, que es una sed en exceso, y aunque se sigue ingiriendo el líquido, se sigue queriendo tomar más. Y pupilas dilatadas. Medidas de control. La encefalopatía espongiforme felina se puede prevenir solo con no ingerir la carne del ganado bovino, ya que esta puede contener priones. Y es necesario evitar completamente este tipo de carne, ya que los procesos de cocción, como sabemos, no van a matar a este agente. Y por último, la encefalopatía transmisible del bisón. Que esta encefalopatía se da en el sistema nervioso en bisones de criados de granja, y se detectó esta enfermedad en Estados Unidos en 1947, y en este país no se volvieron a dar hasta 1960. En el periodo de incubación de esta enfermedad tiene un periodo de incubación promedio de 7 meses antes de la aparición de los signos clínicos. Y estos signos clínicos se pueden permanecer entre 3 días a 6 semanas. Para los signos clínicos tenemos que son signos clínicos que se dan tanto en cabras como en felinos, que es lo que ya hablamos, pero muestran también una arqueación de la cola y también de la espalda que se la puede asemejar como la de una ardilla. Los casos más avanzados incluyen tendencia al efectuar vueltas muy deprisas y una automutilación de la cola. Cerca de la muerte, los bisones afectados se encuentran adormecidos y no contestan a los estímulos externos. No se van a observar cambios visibles en el cuerpo tras la necropsia. Y para la transmisión, los estudios epidemiológicos han sugerido que los animales contraen la enfermedad tanto por exposición externa al agente infeccioso como por la ingestión del alimento contaminado. Y no hay una evidencia que nos diga que el agente de la encefalopatía espongiforme del bisón se produzca por contacto entre especies de bisones y la de las madres. Ya terminé. Buenos días, yo le voy a hablar sobre la narcolepsia canina. La narcolepsia canina es una alteración neurológica que afecta la aparición, la organización del sueño, que se caracteriza por una excesiva somnolencia diurna, también de cataplegia y probables alucinaciones hipnagógicas. En pocas palabras, se puede decir que la narcolepsia es un trastorno crónico del sueño que provoca somnolencia excesiva durante todo el día. Siguiente. En cuanto a su etiología, la causa de la narcolepsia es desconocida, pero recientemente se han hecho nuevos estudios en perros de las razas Doberman y Labrador. Este estudio menciona que se transmite de forma hereditaria a través de un gen recesivo de penetrancia completa. Este provoca una mutación de los receptores de hipocretina, que es un neuropéptido que activa las neuronas que impiden la entrada en el sueño REM, o también conocido como sueño desincronizado. Sí. En cuanto a sus síntomas clínicos, tenemos que los perros
al igual que en los humanos, presenta una somnolencia diurna excesiva. Esto quiere decir que es como un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. La forma más habitual de esto es el ataque de sueño, siendo el sueño el síntoma inicial de esto. A esto se le suma también la cataplegia, que es como una debilidad muscular debido a los trastornos del sueño. También como dije, las alucinaciones hipnagógicas, que es como alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales o táctiles, que así se producen entre la vigilia y el sueño. Y también presenta una parálisis muscular momentánea. Sus síntomas son secundarios a una alteración del sistema hipocretina-orexina, que este es el encargado de la regulación del ciclo del sueño. La narcolepsia se presenta más o menos entre el 95 al 99% de los pacientes de forma esporádica, con una transmisión hereditaria baja. Siguiente. Siguiente. Hablando del diagnóstico, el diagnóstico se puede realizar a través de la sintomatología y la cataplegia. La cataplegia representa un factor clave para llegar al mismo. La narcolepsia debe ser cuidadosamente diferenciada de otras enfermedades neurológicas y de alteraciones paralíticas reversibles. Ya el comienzo de la enfermedad se diagnostica principalmente en cachorros, que desde las 4 semanas de edad, pero puede presentarse también hasta los 6 meses de edad, en perros levemente afectados. Su tratamiento, bueno, el tratamiento para la cataplexia suele ser con un antidepresivo que bloquea la recaptación de la norepinefrina o de la serotonina. Bueno, los antidepresivos pueden ser imipramina y fluoxetina, bueno, entre otros antidepresivos que se puede utilizar. Bueno, ahora voy a hablar sobre la gangliosidosis en gatos. Siguiente. Ya, la gangliosidosis es una enfermedad de carácter autosómica recesiva que se deriva por un desorden genético que modifica la presencia o actividad de las enzimas lisosomales, estas se encargan de degradar gangliosidos en forma intracelular, y esto desencadena una acumulación de lisosomas hipertrofiados que contienen productos de desecho no degradados. Eh, los gatos afectados carecen de una enzima necesaria para metabolizar ciertos lípidos, esto significa que se acumulan dentro de las células del cuerpo, provocando la interrupción de la función celular normal. Esta acumulación excesiva de lípidos puede provocar lo que son daños en el cerebro, así como también en el sistema nervioso central y periférico, el hígado y base y también de la médula ósea. Siguiente. Bueno, en su etiología tenemos que esta enfermedad es causada por mutaciones que codifican para la beta-galactosidasa. Bueno, hasta la fecha se han identificado más de 165 mutaciones aquí, y la actividad deficiente de la enzima da lugar a una acumulación tóxica de gangliosidos en los tejidos corporales y particularmente en lo que es el sistema nervioso central. Siguiente. Bueno, hablando de la signología, tenemos que la enfermedad causa una acumulación de lípidos conocidos como gangliósidos, particularmente en las células neuronales del sistema nervioso central. Bueno, los gatos afectados desarrollan neurológicos como la ataxia, que es como una marcha descoordinada, y también la dismetría, que es como pasos altos, y bueno, temblor y nistagmo, que es como un movimiento involuntario de los ojos, así como que de un lado a otro. Y en ocasiones el hígado puede agrandarse. También puede haber lo que es dismorfismo facial, que es como cabeza ancha, plana y un cráneo pequeño. Y también hay opacidad de la córnea y discapacidad visual. Siguiente.
Bueno, y en diagnóstico, en rangos generales por exámenes de sangre, orina o estudios bioquímicos, el diagnóstico se basa principalmente en determinar tres cosas, que la primera que es la disminución de la beta-galactosidasa o exosaminidasa en leucocitos, suero y o encéfalo. Y la otra también es determinar el aumento de los gangliósidos. Y también está en determinar en evaluar en orina la presencia y tipo de oligosacáridos. Y el tratamiento es, como por considerarse una patología progresiva y a nivel fatal, se recomienda lo que es la eutanasia de los animales afectados una vez que ya se inicia el cuadro neurológico. Siguiente. Bueno, y por último la esclerosis nuclear canina. Bueno, la esclerosis nuclear es un cambio físico en las fibras de la lente del ojo. Es un efecto producido por una matriz grisácea en el ojo, dando la sensación de ser como una especie de nube, por así decirlo. Y esta es la única, por decirlo, el único síntoma visible que se puede apreciar. Siguiente. Bueno, esta es como una especie de nube que se posa sobre el ojo de un color grisáceo. Siguiente. Bueno, la etiología. La esclerosis nuclear en perros va relacionada con el envejecimiento y por lo tanto la causa que afecta a su aparición es básicamente su edad. Así, por ejemplo, si nuestro perro es mayor y le detectamos una especie de neblina en uno o en los dos ojos, podemos incluir la esclerosis nuclear como una de las posibles causas. Bueno, es fácil que en los perros de edad avanzada la esclerosis nuclear se confunda con cataratas y dado que el tratamiento es diferente, es muy importante tener un diagnóstico acertado. Siguiente. Bueno, los síntomas clínicos. eh, la esclerosis nuclear es una condición que produce como ya le dije, una matriz grisácea en el ojo, eh, lo cual le da como una apariencia nubosa, como se ve en la imagen. Bueno, es probable que este sea el único síntoma distinguible. Esto se debe a que en los perros la esclerosis nuclear no causa ceguera, ni tampoco causa dolor o incomodidad en el animal. Por lo tanto, es poco probable que el perro responda al cambio. Sin embargo, algunos pueden experimentar un ligero cambio en su capacidad para ver los pequeños detalles en los objetos, aunque se trate de un potencial cambio en la visión extremadamente ligero y que probablemente no sea notable. Siguiente. Y bueno, pues el diagnóstico es básicamente con una linterna, se tiene que alumbrar los ojos afectados del perro. Haciendo esto será capaz de determinar si el perro está sufriendo de cataratas o si simplemente se trata de una esclerosis nuclear debido a la edad. Bueno, los perros con cataratas no reflejarían lo que es la luz de la linterna. En cambio, los perros con esclerosis nuclear sí tendrían un reflejo de la luz en sus ojos. Y bueno, como tratamiento bueno, no existe un tratamiento para la esclerosis nuclear, ya que es una degeneración producida por la edad y por lo tanto es irreversible. En cualquier caso, tampoco se necesita tratar, ya que no es una patología, sino una alteración que podemos considerar fisiológica y que va más allá del cambio de la coloración del ojo. O sea, no tiene repercusiones más que en la estética, no afecta para nada en la calidad de vida del animal. Gracias. Ya decía de quién era esa voz.
Listo, chicos, muy bien. A ver, Franco. Ya, vamos con el siguiente grupo. Ya, a ver, el grupo de ahorita son alteraciones neurodegenerativas. ¿El siguiente grupo cuál es? ¿Cuál es el tema del siguiente grupo? Alteraciones neoplásicas. Ya. Bueno, ya voy a compartir. Ya tienen que, igual que la semana pasada, tienen que subir el documento en Word y en PowerPoint, el mismo en la publicación que hice. Ya podemos empezar, doctora. Claro, sí, pueden empezar, no hay problema. Bueno, buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema son las alteraciones neoplásicas en el cerebro. Bueno, mi nombre es Anaís Paredes y voy a comenzar hablándoles sobre qué son las alteraciones neoplásicas en el cerebro. Este es un término utilizado para nombrar la formación de un neoplasma o tumor, es decir, cualquier crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales en el organismo. Los tumores cerebrales en perros y gatos son una condición frecuente que afecta a un 2 o 3% de los mismos. Estos suelen aparecer en animales de mediana edad o geriátricos, alrededor de los 9 años en perros y los 10 años en los gatos. En los perros, estos tumores afectan fundamentalmente al cerebro, mientras que en los gatos son más comunes los linfomas y los meningiomas. También existen casos en los que se presenta en perros jóvenes y estos pueden ser como en las razas como los Boxers y los Boston Terrier. Bueno, un neoplasma puede ser maligno o benigno. Les voy a explicar cuáles son los benignos. Estos crecen despacio y no invaden ni destruyen las zonas circundantes, ni por lo tanto causan metástasis. Su extirpación quirúrgica es un buen tratamiento. Mientras que los malignos, estos sí invaden otras partes del cuerpo y crecen de una manera ilimitada, originando metástasis, que es el nombre que recibe el establecimiento de nuevos tumores a partir de uno primario, mediante el traslado de sus células a través del sistema linfático o circulatorio. Los tumores del encéfalo rara vez se prolongan a otras partes del cuerpo, pero la mayoría de estos se pueden prolongar a través del tejido encefálico. Incluso los tumores que son llamados benignos del encéfalo pueden, a medida que crecen, estos presionan y destruyen el tejido encefálico normal. Esto puede conducir a daños graves o a veces incluso a daños potencialmente mortales. Por esta razón, los médicos generalmente hablan de tumores encefálicos en vez de cánceres encefálicos. Las características de esos tumores que pueden ser más preocupantes son la rapidez con la que crecen, la facilidad con la que se propagan en el resto del cerebro o médula espinal, dónde se encuentran y si se pueden extraer sin que estos tumores vuelvan a regresar. Ahora les hablaré de los tipos de neoplasias cerebrales. Bueno, estos de aquí pueden ser primarios, que surgen de células del cerebro o su revestimiento. Ejemplo, las meninges, o los secundarios, que estos surgen en otros lugares del cuerpo y se propagan hacia el cerebro. Se reporta que el 28% de los tumores son primarios del sistema nervioso central y el 65% son secundarios. Ahora, voy a hablarles sobre los tumores primarios que se originan en el sistema nervioso central y en los nervios periféricos. Algunos de estos no se van a originar en el cerebro, pero bueno, solo los voy a mencionar a continuación.
Están los neoplasias de las células de glía, que estos pueden ser los astrocitomas, las oligodendroglias y los gliomas mixtos o también llamados oligoastrocitomas. Los tumores del epéndimo y de los plexos coroideos, que estos pueden ser los ependimomas, papilomas, carcinoma de los plexos coroideos. Los tumores neurogliales, que son los gangliositomas, ganglioglioma y los neuroblastos olfatorios. Los tumores embrionarios, que estos pueden ser los neuroblastomas, tumor neuroectoderma primario, tumor toracolumbar del cordón espinal, los meningiomas y el tumor de las células granulares. Los linfomas y otros tumores hemopoyéticos, como los linfomas primarios de las células T y B, reticulosis neoplásica y los microgliomastosis. Los tumores primarios raros del sistema nervioso son el tumor pineal de los germinomas, melanoma primario, chordoma, amartoma y los quistes. El tumor del sistema nervioso periférico, estos pueden ser tumor de la vaina del nervio periférico, los paragangliomas y los ganglioneuromas. Los tumores primarios que son más frecuentes, estos son los meningiomas, los tumores gliales y otros tumores como las meduloblastomas y los neuroblastomas y ependimomas, estos son menos frecuentes. Y los secundarios son la propagación de los tumores, que bueno, eso se llama ya metástasis desde otras partes del cuerpo. Estos tienen un mal pronóstico y pueden proceder de estructuras circundantes como los huesos y los músculos, o pueden ser consecuencia de metástasis hematógena y un tumor primario en otro órgano. Ejemplo de estos pueden ser los carcinomas nasales. La extirpación de estos tumores primarios de cavidad nasal a través de las láminas cribiformes dentro de la bóveda craneana es muy común. Y también los osteosarcomas y los condrosarcomas. En los tumores existen los grados. Como pueden ver en esta tabla, están un ejemplo, el osteosarcoma. En el grado 1 ya se llamaría, el astrocitos, que en primer grado serían astrocitoma pilocítico, en segundo astrocitoma difuso, en tercer grado ya sería astrocitoma anaplásico y en cuarto gliomastoma multiforme. Los tumores cerebrales pueden clasificarse según su grado, el cual no permite conocer su pronóstico, sino también determinar el tratamiento a seguir. El grado 1, este es cuando los tumores tienen un potencial de proliferación bajo, por lo que se pueden solucionar con cirugía estos de aquí. Entre ellos se encuentran los astrocitomas pilocíticos, los subependimomas, el papiloma del plexo coroideo y los meningiomas. En el grado 2, estos son tumores con un grado infiltrativo y de proliferación bajo, pero pueden presentar progreso a pesar de la cirugía. A este grado pertenecen los astrocitomas difuso, oligodendroglioma y los oligoastrocitomas, los ependimomas, el papiloma del plexo coroideo atípico y meningioma atípico. En el grado 3, estos ya existen evidencias histopatológicas de malignidad, por lo que es necesario recurrir a una terapia adyuvante. Estas terapias ya son la quimioterapia o la radioterapia, que más adelante vamos a explicar cuáles son los tratamientos. Y se pueden encontrar aquí los astrocitomas anaplásicos, los oligodendroglioma anaplásicos, los oligoastrocitomas anaplásicos, los ependimomas anaplásicos, los carcinomas de los plexos coroideos y los meningiomas malignos. Y el grado 4, aquí se aprecia una malignidad citológica con signo de necrosis ya, como es el caso del glioblastoma multiforme. En este cuadro se presentan una clasificación de los neoplasias del sistema nervioso central. Están los tumores de origen neuroepitelial, los tumores de los nervios craneales y paraespinales, los tumores de
las meninges, los linfomas y neoplasias hematopoyéticas y los tumores metastásicos. A continuación, mis compañeras van a explicar algunos neoplasias que se presentan en el cerebro. Gracias. Buenos días, soy Luz Santana y yo voy a hablar acerca de la descripción de algunos tumores. Siguiente diapositiva. Bueno, como primer tumor que vamos a describir tenemos a un tumor primario, que es un meningioma. Bueno, los meningiomas son los más frecuentes y surgen de las meninges, que son las membranas que cubren el cerebro. Los meningiomas son de crecimiento lento y susceptibles de tratamiento, aunque producen formas más malignas. Estas se suelen originar en el parénquima cerebral, que esto nos recuerda a las células gliales y a las neuronas. Las células que conforman el recubrimiento interno y externo del cerebro, que sería el epéndimo y meninges, respectivamente. Al igual que los elementos vasculares, como lo es el plexo poroideo, que si nos recordamos en la anterior clase, esto origina lo que es el líquido cefalorraquídeo. Ya, siguiente diapositiva. Bueno, como vemos en la imagen, como para que se asocie a lo que voy a decir, macroscópicamente los meningiomas de perros y gatos son masas extraparenquimatosas, discretas, firmes y elásticas. Como se ve en la figura, son lobulares y estas pueden variar entre el color gris o rosado. Típicamente están bien encapsuladas, especialmente en la especie que sería el gato, y unidos a la dura madre, desplazando el cerebro sin invadirlo. Esto recordando que se trata solo de los gatos. Mientras que en los perros, los bordes de los tumores pueden ser difíciles de distinguir y difíciles de distinguir del tejido cerebral edematoso. Y los meningiomas son invasivos en casi el 30% de los casos. Entonces, este tumor en los perros es muy difícil extraerlo. Siguiente diapositiva. Como vemos en las imágenes, observamos en cuanto a los caninos, observamos razas dodicocefálicas como el pastor alemán y el collie. En cuanto a los gatos, este tumor se desarrolla más en gatos de pelaje corto y entonces estas razas mencionadas tendrían una mayor predisposición a desarrollar meningioma. Siguiente diapositiva. Bueno, como vemos en las imágenes, vamos a hablar sobre meningiomas en gatos. Los meningiomas se ven en un promedio de edad de 14 años y son casi siempre benignos en cuanto a los gatos. Los síntomas más comunes en gatos son cambios de personalidad, convulsiones. Los gatos presentan comportamientos extraños como es dar vueltas y también frecuentemente pierden la vista. En cuanto a los gatos, no es típico ver ataques epilépticos, a diferencia de los perros, pero sí es posible. Estos tumores no infiltran el cerebro y se mantiene una distinción entre el tumor y el tejido normal. Si un meningioma en un gato se saca completamente con cirugía, el tiempo mediano a que vuelvan síntomas es de más de 2 años sin otro tratamiento. En las imágenes que puse en la diapositiva, se trata de un gato que fue diagnosticado con meningioma. Ahí vemos las imágenes respectivas. La imagen número 2 sería la evaluación del meningioma. Entonces, después de la cirugía observamos que ya no está, que fue extraído con éxito. Y en las imágenes 4, en las dos imágenes, vemos el posoperatorio. Siguiente. Bueno, meningiomas en los perros. La edad media de un perro con meningioma es aproximadamente a los 12 años. Hay una predisposición de ver este tumor en perros de raza grande con nariz larga, como lo expliqué en las anteriores diapositivas, que se trata de los dolicocéfalos, que también pueden ser los pastores alemanes y labradores. Bueno, en estos perros los meningiomas tienden a crecer en la fosa olfatoria o en la frontal. Al contrario del gato, en los perros
el meningioma es más maligno. Como también indiqué anteriormente, invaden al cerebro y no salen de una manera limpia o entera como lo es en los gatos. Los síntomas más comunes definitivamente son los ataques epilépticos. Y esto ocurre más cuando el tumor está dentro de la fosa rostral. Pero como todo en neurología, los síntomas dependen totalmente del lugar afectado. Aquí en esta diapositiva adjunté asimismo en el caso de un dálmata. La primera imagen se trata de la localización del meningioma. En la segunda, la preparación para la operación. En la tercera vemos cómo localizan el meningioma. En la cuarta lo están extrayendo. En la quinta ya se lo extrajo. En la sexta vemos la imagen de un encéfalo sin un meningioma. Y en el séptimo vemos el postoperatorio del dálmata. Siguiente diapositiva. Los meningiomas, en cuanto a su diagnóstico por imagen, los meningiomas tienden a presentarse como una fijación extraxial de base ancha. Esto quiere decir que crecen desde la periferia del cerebro hacia el interior o axialmente, como lo dice el término. En cuanto a la imagen, exhiben márgenes bien definidos y adquieren contraste de manera uniforme. Los meningiomas tienden a desplazar más que invadir el tejido cerebral. Algunos meningiomas pueden presentarse con calcificación, algo que se puede apreciar en una tomografía sin contraste. El signo de cola dural es una característica que presentan los meningiomas en las resonancias magnéticas. Se observa una cola asociada a las meninges con un incremento en la adquisición de contraste que se extiende desde la masa principal. Una señal hipotensa adyacente al calvario como resultado de la hiperostosis reactiva es otro signo asociado a los meningiomas, sean caninos, felinos y hasta humanos. Los meningiomas también pueden presentar un componente quístico y en el caso de los gatos las características de imagen se pueden confundir con los granulomas infecciosos por toxoplasmosis y criptococosis. Siguiente diapositiva. El tratamiento de este tumor es la cirugía. La mayoría de los meningiomas en los gatos son relativamente fáciles de extirpar, como mencioné en las anteriores diapositivas, y la cirugía es el tratamiento de elección de esta especie, mientras que es menos predecible en los perros porque casi el 30% de los tumores son invasivos, por lo tanto son más difíciles de extirpar, pero no es imposible. Los tumores que afectan a las convexidades cerebrales presentan un abordaje menos complicado, mientras que los cerebrales y los que afectan al tronco encefálico son más arriesgados por la localización de grandes estructuras vasculares en su proximidad. Siguiente diapositiva. Tenemos otro tumor primario. Se trata de los gliomas. La mayoría se localiza en el telencéfalo y en el diencéfalo, y un 28% en el cerebelo. Los gliomas normalmente se originan en localizaciones intraxiales dentro del parénquima cerebral hacia la periferia. Frecuentemente presentan bordes poco definidos. Estos tienden a infiltrar más que desplazar el tejido, al contrario de los meningiomas. Y normalmente no suelen realzar con contraste, y si lo hacen no es una forma muy uniforme. Como vemos en la imagen, las razas braquicefálicas, como lo es el boxer, son más propensas a los gliomas. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva hemos representado un caso que nos pareció interesante. Se trata de un boxer de 8 años de edad. Es una hembra que fue esterilizada y en la imagen se observa un tumor. Esta imagen se trataría de una tomografía computarizada. Esta imagen fue realizada en 1989. Se sometió a una cirugía para extirpar toda la neoplasia según lo determinado por los puntos de referencia del cráneo y cerebro. En la imagen vemos la tomografía computarizada de un boxer de 8 años de edad
como lo dije, hembra y esterilizada con un glioma anaplásico, que si recordamos la tabla que nos indicó nuestra compañera Solange, esto sería un tumor de tercer grado, tratándose de los gliomas. Y fue exitosamente extirpado. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí el perro tuvo una recuperación aceptable. El diagnóstico patológico fue un glioma anaplásico, como lo dije, un tumor de tercer grado. 2 años más tarde, la perra murió debido a las complicaciones relacionadas con un linfosarcoma. Durante el examen post-mortem, no se observaron células tumorales en el examen histopatológico del cerebro. El defecto producido por la ablación del tumor es visible en la figura 2. ¿Y qué vemos en la figura 2? Vemos un corte cerebral del mismo boxer de la figura 1, que fue la anterior diapositiva. Muestra el defecto de 2 años después de la cirugía original, tras haber muerto por complicaciones ocasionadas por un linfosarcoma. Siguiente. Este video se trata de un glioma, la extracción de un glioma, pero creo que lo vamos a reproducir a lo último. Siguiente. Bueno, tenemos otro tumor primario. Se trata de los astrocitomas. Los astrocitomas son tumores cerebrales que afectan las células gliales del órgano, que rodean a las células nerviosas, que estas son las neuronas, dándoles soporte y aislándolas eléctricamente. Los tumores astrocíticos en perros están formados por células neoplásicas que fenotípicamente se parecen a los astrocitos, que son células gliales. Estas se presentan en 3 tipos basados en criterios de diferenciación, como lo es el astrocitoma difuso, que es un tumor de segundo grado, y su variante sería fibrilar, protoplásmico, hemistrocítico. El astrocitoma anaplásico, como lo mencioné en el anterior caso, en cuanto a la tabla, anaplásico sería como catalogarlo de tercer grado, y un glioblastoma multiforme, que sería algo de cuarto grado. Bueno, los astrocitomas ocurren más frecuentemente en los hemisferios cerebrales, predominando en la región piriforme temporal. Pueden estar localizados también en cerebro, en cerebelo, en médula espinal, y pueden presentarse tanto en sustancia blanca como en la gris. Siguiente diapositiva. Bueno, los astrocitomas han sido reportados previamente como los tumores cerebrales neuroectodérmicos más comunes en los perros, siendo esta la especie representativa de estos tumores. Representa el 17% total de las neoplasias intracraneales primarias caninas, aunque el reporte más reciente indicó que los oligodendrogliomas pueden ser el tumor glial más común. La edad promedio de los perros en el momento de la aparición de la edad promedio de los perros en el momento de aparición rodea entre 8 a 9 años, siendo 8.6 el promedio, aunque se han documentado que también hay casos de perros con edad de meses, como un ejemplo sería 6 meses, que se ha presentado este tipo de tumor. El tumor más común en perros es en los que son brachiocefálicos, como lo es el boxer, los Boston Terriers, etc. Aparentemente estos son los más sobrerepresentados. La mayoría de los astrocitomas en perros afectan el prosencéfalo, pero casi un tercio se ha documentado en el cerebelo. Siguiente. Bueno, antes de hablar del diagnóstico, voy a decir los síntomas, que serían las convulsiones, cambios en el comportamiento, desorientación, pérdida de propriocepción consciente, que por ejemplo sería que presente pérdida torpe de sus extremidades posteriores, también tropiezos, etc. Anomalías del nervio craneal y raramente parálisis. La causa
A ver, la causa subyacente para el desarrollo de los astrocitomas se desconoce actualmente, según la investigación que hice. Bueno, ahora sí, en cuanto al diagnóstico, un análisis del líquido cefalorraquídeo puede indicar un aumento en los niveles de proteínas y un aumento en el conteo celular, lo cual es indicativo del desarrollo de astrocitoma. La tomografía computarizada, que sería TC, y la resonancia magnética, que sería RM, también son altamente representativos instrumentos en el diagnóstico de los astrocitomas, al igual que las imágenes por radionúclidos, que pueden mostrar un área de mayor actividad en el sitio del tumor. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí también quisimos representar otro caso. Esto se trata de un boxer, que sería un brachiocefálico, un macho de 10 años de edad cuyo tumor se muestra en la figura 4. Este se sometió a una ablación quirúrgica hace 10 meses y se determinó que el tumor era un astrocitoma. En la figura 4 observamos una resonancia magnética de un boxer macho de 10 años de edad. Este tumor era un astrocitoma. Bueno, al final se va a colocar el video y esto fue mi parte. Buenos días, mi nombre es Viviana Carranza y yo voy a seguir hablando sobre los tumores primarios. Otro tipo de tumor primario son los oligodendrogliomas. Estos tipos de neoplasias derivan de los oligodendrocitos. Son tumores comunes en perros, comprenden el 28% de los tumores neuroectodérmicos y el 14% de los tumores primarios del sistema nervioso central en general. Se localiza con mayor frecuencia en el bulbo Estos se localizan con mayor frecuencia en el bulbo olfatorio, regiones frontal y temporal, lóbulos piriformes y región occipital. Es poco frecuente en la base del cerebro y el cordón espinal. Su presentación es rara en gatos, equinos y bovinos. Los oligodendrogliomas en los perros son comunes en lo que es la materia blanca y gris de los hemisferios cerebrales y raramente en las células cerebrales de la médula espinal. Este tumor neuroectodermal ha sido frecuentemente reportado en perros braquicefálicos como los Boxer, Bulldogs y Boston Terrier. Neoplasias bien demarcadas que se extienden hacia el espacio ventricular y de ocurrencia en perros mayores de 5 años. Se encuentra menos en machos que en hembras y estos pueden ser benignos, y los benignos pueden ser bien diferenciados de los malignos en los animales domésticos de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, como yo lo había explicado a mi compañera. Histológicamente, en esto se pueden observar densas capas de células uniformes o pueden estar organizados en largos cordones. También se observan una marcada proliferación vascular y células astrogliales atípicas con severos focos de hemorragia y necrosis extensa en el centro de la neoplasia. Se caracteriza también por una prominente proliferación microvascular con la consiguiente formación de lazos o cordones vasculares que dan un aspecto glomerular. Con frecuencia, las células oligodendrogliales neoplásicas forman estructuras semejantes a los panales de abejas. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos un caso de un Cocker Spaniel de 6 años de edad, hembra, que tuvo un neoplasma que se demostró por medio de una resonancia magnética. Se hizo una amplia escisión quiere decir una división en dos partes iguales de la neoplasia, y el diagnóstico histopatológico fue de oligodendroglioma. Este tumor volvió a crecer y se extirpó 3 veces con una recuperación adecuada en cada ocasión, aunque cada nuevo crecimiento tumoral llevó a su eventual recuperación, a su eventual desaparición. Siguiente. Aquí tenemos otras imágenes adicionales de casos de oligodendroglioma. En la figura 1 se puede observar
por medio de la resonancia un oligodendroglioma en la parte frontal izquierda que se presentó en un bulldog francés de 8 años, y en la figura 3 una de un oligodendroglioma que se ubicó también en la parte frontal izquierda en un bulldog inglés, pero de 13 años de edad. Siguiente. Ya, otros tipos de tumor primario son los gliomas mixtos. Los gliomas mixtos, como su nombre lo dice, son tumores o neoplasias que se forman con más de un tipo de células cerebrales. Por lo general, se forman por astrocitos y oligodendrocitos. Ya, los oligoastrocinomas son un subtipo de gliomas mixtos más común en esta clase. Este tumor glial está compuesto por elementos celulares, astrocitos y oligodendrocitos. Estos dos tipos de células pueden estar sobremezcladas igualmente, separadas o formando racimos. Los oligoastrocinomas caninos, la mayoría de las células van a ser oligodendrocitos. Siguiente. Ya, los ependinomas. Los ependinomas son un derivado de células ventriculares del sistema nervioso central, aunque con poca frecuencia en caninos, felinos, bovinos y equinos. Pueden crecer dentro de los ventrículos laterales y en menor proporción en el tercer o cuarto ventrículo. Raramente se encuentra dentro del canal del cordón espinal. Estos de aquí se van a caracterizar por ser unas masas de gran tamaño, de colores grises a rojos, con textura lisa en los caninos, mientras que en los felinos suele ser de una textura granular. Pueden tener quistes intramurales, áreas necróticas y focos hemorrágicos. Su crecimiento es intraventricular y puede infiltrar el neuropolio. Estos de aquí suelen generar lo que es hidrocefalia por obstrucción. Aquí podemos observar figuras de ependinomas en partes cerebrales. Ahí observamos el tejido de color rosado ubicado en el piso del tercer ventrículo, obstruyendo la circulación total del líquido cefalorraquídeo, produciendo la dilatación de los ventrículos laterales y parte del tercer ventrículo, provocando la hidrocefalia. Siguiente. Ya, los tumores del plexo coroideo. Los tumores del plexo coroideo comprenden aproximadamente el 10% de los tumores cerebrales primarios en perros. No se ha determinado la utilidad clínica de las resonancias magnéticas, el análisis del líquido cefalorraquídeo o ambos en lo que es el diagnóstico de estos tipos de tumores. La mayoría de los tumores del plexo coroideo ocurren en perros de mediana edad con un promedio de 6 años de edad en lo que es el diagnóstico. No se ha informado la predilección por las razas. Los tumores del plexo coroideo surgen del epitelio del plexo coroideo y la masa primaria generalmente se encuentran en los ventrículos lateral, tercero y cuarto o en las aberturas laterales. El diagnóstico definitivo se basa en una histopatología. Tanto las imágenes por resonancia magnética como los análisis de líquido cefalorraquídeo se utilizan comúnmente para el diagnóstico clínico presuntivo de tumores cerebrales en perros. Estos pueden producir una compresión local y causar hidrocefalia por obstrucción ventricular o posiblemente por producción excesiva del flujo cerebroespinal. La arquitectura típica de estos tipos de neoplasias es que tienen formas de ramificaciones arboriformes con una simple capa de epitelio cuboidal o columnar con un estroma fibrovascular derivado de la leptomeninge. Con frecuencia se observan focos de edema, hemorragias, necrosis y mineralización. Siguiente. Bueno, aquí tenemos otra imagen que se sacó por medio de una resonancia magnética. Aquí se muestra una gran masa globular en el cuarto ventrículo ventricular que realza el contraste en la masa subaracnoide adicional. Es la más pequeña que se puede ver que está marcada con la flecha.
y estaba en la superficie ventral del tronco del encéfalo y es compatible con una lesión metastásica. Siguiente. Ya, los tumores neuronales embrionales. Para su clasificación se ha utilizado la misma de las neoplasias embrionales humanas que están agrupadas bajo el término de tumores primitivos neuroectodermales. Esta clasificación está basada en el concepto en que estos son todos derivados por una célula germinal neuroepitelial que tiene el potencial de diferenciarse a un gran número de líneas celulares neuroectodermales neuronal primaria, ependimal y glial. En este grupo se describen principalmente los meduloblastomas y los neuroblastomas. Ya, los meduloblastomas son un tumor maligno común y se ha visto en animales jóvenes, principalmente en terneros y cachorros. Ha sido reportado esporádicamente en cerditos y gatos. Se presenta en los hemisferios cerebrales y en el cerebro produciendo una severa dilatación en los ventrículos lateral, en el tercero y cuarto. Ya, histológicamente, en este tipo de neoplasias se observan que están compuestas por abundante población de células redondas o poligonales empaquetadas con moderna cantidad de citoplasma amorfofibrilar y eosinofílico, que a menudo están organizados en hojas o bandas. Estas células son raramente poliomórficas, con núcleo redondo, ovoide o fusiforme, con cromatina granular de 0 a 3 nucleolos evidentes. Se observan con frecuencia rosetas celulares empalizadas con núcleos redondos o elongados, hipocromáticos y las mitosis son frecuentes. Estos son de un escaso estroma vascular y se puede encontrar encefalomalacia, atrofia cerebral y hepatopatía esteroide. La inmunohistoquímica es dependiente del grado de diferenciación. El meduloblastoma puede reaccionar con uno o más marcadores neuronales. Puede marcar positivo con coloración de sinaptofisina. La proteína fibrilar glial es reactiva dependiendo de los componentes de los astrocitos, los cuales pueden encontrar formando islas coloreadas pálidas dentro del tumor. Algunos meduloblastomas altamente anaplásicos pueden no ser reactivos con cualquier marcador glial o neuronal. Siguiente. Los neuroblastomas son otros tipos de tumores neuronales embrionales y esta es muy rara en los animales. Presumiblemente es derivada de las células neuroepiteliales primitivas y no de la diferenciación de las células maduras. En el sistema nervioso periférico se forma a partir de las células neuroectodermales derivadas de la cresta neural y destinadas para la médula adrenal y para el sistema nervioso autónomo. Muestra diversos grados de diferenciación hacia los neuroblastos posmióticos. Estos pueden ocurrir en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. El neuroblastoma maligno ocurre ocasionalmente en el sistema nervioso central en varios sitios, incluyendo el cerebro y el cordón espinal. Los perros jóvenes son los más afectados por este tipo de tumores. El tumor macroscópicamente tiene un aspecto de color grisáceo, suave y con nódulos moderadamente firmes. Histológicamente se pueden observar abundante población de células redondas, ovoides, con un núcleo grande hipercromático con moderada alta tasa mitótica. A menudo las células muestran tendencia a formar empalizada y formación de rosetas neuroblásticas. Gracias. Listo, ¿quién sigue? Hola, buenos días. Soy María José Rodríguez y mi tema es sobre tumor primario, tumores neuronales y neuronales mixtos. El gliositoma. Únicamente se ha reportado 3 de estos tumores, los cuales son de presentación rara en perros y generalmente se presentan en jóvenes.
Se ha reportado también en otras especies domésticas como terneros. Histológicamente se caracteriza por una población celular monofórmica de células grandes semejantes a células piramidales maduras, y el citoplasma es homogéneamente eosinofílico o vacuolado. El núcleo es grande, redondo a oval y contiene uno o dos nucleolos prominentes. Algunas células tumorales pueden ser binucleadas o multinucleadas. Siguiente. La ganglioma es un tumor raro en humanos y en animales. Histológicamente se caracteriza por ser un tumor mixto que consiste de elementos de célula glial y o neuronal. En ambos casos, las células gliales predominan en los perros. Siguiente. Tumores de los nervios craneales y paraespinales. Este es un grupo heterogéneo de tumores benignos y malignos de origen neurotodérmico ubicados en la vaina de los nervios periféricos. Su origen puede ser a partir de las células de Schwann, fibroblastos y células perineuronales. Estas neoplasias afectan las vías sensitivas y las motoras de las fibras. Se han descrito que tienen mayor frecuencia de presentación en el sistema nervioso autónomo. Siguiente. El schwannoma. Los schwannomas son neoplasias primarias de la médula espinal que tienen una prevalencia relativamente baja con respecto a otros tumores reportados en los caninos, como son los astrocitomas, los empedimona, los meningioma y neurofibroma. Estos, sin embargo, han sido reportados con frecuencia y ha sido descrito como pigmentado o melanótico. Este tumor de los nervios melanizados se origina en la vaina nerviosa de las células de Schwann, que pueden tener presentación maligna o benigna, diferencia que se evidencia al evaluar las características estructurales de la masa. Su diagnóstico puede hacerse por observaciones de características macroscópicas y microscópicas, al igual que el uso de tinciones inmunocitoquímicas y otras. Histológicamente, los schwannomas se presentan como fascículos de células fusiformes en muchas direcciones. También se pueden observar dos patrones morfológicos, uno compuesto por células fusiformes dispuestas en empalizadas, y otros que es menos organizado con células ovaladas y redondas. Comúnmente se puede involucrar los nervios periféricos del plexo braquial. Los signos clínicos incluyen dolor intenso e inexplicable, cojera de miembros anteriores o posteriores, menoparexia y ataxia, y en algunos casos déficit propioceptivo, con diagnóstico precoz y una intervención quirúrgica agresiva. Aumenta la posibilidad de extracción completa de la neoplasia y permite salvar la extremidad afectada. Los schwannomas tienen altas tasas de recurrencia y generalmente el diagnóstico es pobre. Siguiente. Bueno, voy a hablar sobre los diagnósticos de un tumor cerebral, para un tumor cerebral. La gravedad de los síntomas dependerá de la localización del tumor, su velocidad de crecimiento y otros factores craneal. El tema peritumoral asociado. Para el diagnóstico es importante tener en cuenta que un 20% de los casos de tumor cerebral en gatos cursan sin freno. Ya no se lo escucha.
Ay, tengo problemas con internet de mí. María, todavía no se te escucha, por si acaso. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se te escucha. Ay, voy a seguir. Disculpen. A ver, ¿por dónde estaba? Bueno, voy a hablar sobre los tratamientos del tumor cerebral. Estos tienen que ser la radioterapia, la quimioterapia, el tratamiento paliativo y el líquido cefalorraquídeo y cirugía. Signos clínicos. Los signos clínicos en animales con tumores cerebrales se producen no solo debido a la destrucción mecánica del tejido cerebral normal, sino también por las alteraciones fisiopatológicas asociadas que ocurren en forma secundaria. Este tipo de alteraciones incluye, aunque no se limitan solamente a ellas, las alteraciones metabólicas en las neuronas o en las células de glía, deficientes en la irrigación del tejido normal, como la isquemia o hipoxia, y deficiencias en la autorregulación, como las hemorragias intratumoral o intraventricular. La irritación, que es la generación de convulsiones, obstrucción del sistema ventricular, formación de edema y producción de sustancias fisiológicamente activas. Muchos de estos procesos incrementan el volumen relativo en la cavidad craneana, afectando principalmente la presión intracraneana. Los signos clínicos no solo son patológicos de tumor cerebral, pero se indican la presencia de una variedad de procesos patológicos intracraneanos. Los hallazgos del examen neurológico a menudo reflejan la región intracraneana predominando involucrada en el proceso fisiopatológico. El sistema nervioso intracraneano por lo general se divide desde el punto de vista conceptual en supra e infratentorial. Los signos clínicos de anormalidades en las estructuras supratentoriales, también denominadas como cerebro anterior o prosencéfalo, pueden incluir convulsiones, deficiencia en el reflejo de amenazas contralateral con normalidades de la función del nervio facial y los reflejos pupilares, deficiencias contralaterales de la sensibilidad del facial, la hemiparencia contralateral o tetraparencia asimétrica. También tienen anormalidad del comportamiento, que giran en círculos, usualmente en dirección hacia el lado de la lesión. Apoyo en la cabeza contra diversas superficies y algún tipo de anormalidades pupilares, como pupilas mióticas. Algunos de estos signos adultos pueden estar presentes en un animal individual. Los signos clínicos de enfermedad cerebelosa son ataxia y demencia, tremor de intención, falta de balance, nistagmo, aumento de plano en sustentación, deficiencia del reflejo de amenaza con visión normal y reflejo palpebral normal, y en ocasiones anormalidades de pupila. Bueno, gracias. Ya, de aquí vamos a publicar el video, ¿verdad? Van a reproducir eso. Sí, el video trata sobre la extracción de un tumor glial. Listo.
Video tiene audio, no se escucha nada. Realmente el audio solo es como una música de fondo. Ahí sería de tomar en cuenta las palabras que aparecen ahí. Ya está bien. Andy, su micrófono. Muy bien, chicas. Si tienen el enlace al video, no sé, a veces cuando uno sube las diapositivas y eso no se carga con el video, no pueden reproducir. Si tienen el enlace, también publíquenlo ahí junto al Word, el PowerPoint y eso que van a publicar, ¿ya? Bueno, doctora. Ya, ahí les dice les dice la publicación en Edmodo para que suban ahí. Ya, de ahí todo bien. Muy bien, estos grupos han estado bien. A ver, ¿qué más era? Ya. Yo creo que eso sería todo por ahora. Me había olvidado de grabar desde el principio. Lo grabé ya cuando había empezado las exposiciones del primer grupo. Eso sería todo. Nos veríamos ya de aquí el día miércoles. El miércoles nos veríamos y sigan avanzando con los trabajos, ¿ya? Los que ya tienen, por ejemplo, los videos y eso me pueden ir pasando. Ayer con ustedes hice lo de la publicación para que pongan el enlace al video, ¿verdad? Sí, me. Sí, Ya vayan publicando los enlaces si es que ya están, ¿ya? Una pregunta, puede que me haya perdido, pero ¿se refiere al miércoles porque el martes no tendremos o porque van a exponer el miércoles? Con ustedes no tenemos martes. Ah, perdón, me equivoqué. Sorry. Sí está perdido, Andy, sí está perdido. Es que tenemos clases los miércoles y jueves. Bueno, chicos, eso sería todo ya. Cuídense. Hasta luego, gracias, chicos. doctora. Nos Gracias. vemos. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias.